La final masculina de los 200 metros en la Diamond League de Bruselas se ha convertido en uno de los duelos más esperados de toda la temporada 2024. No solo por el prestigio del evento, sino porque reúne a varios de los velocistas más explosivos del panorama internacional. Entre ellos destaca de manera especial Kenny Bank, el joven prodigio estadounidense que, con apenas 21 años, ha irrumpido con una potencia descomunal en el atletismo mundial. Su temporada ha sido tan brillante que muchos analistas lo consideran no solo el favorito para llevarse el título en Bruselas, sino también uno de los hombres llamados a dominar la velocidad en los próximos años. Bank ha transformado este 2024 en un escaparate de logros que parecen propios de un atleta mucho más experimentado. Uno de sus momentos más impactantes llegó cuando rompió el récord mundial de los 300 metros, una distancia inusual que rara vez figura como protagonista en los grandes campeonatos, pero que sirve como termómetro de fuerza, velocidad sostenida y capacidad aeróbica. Ese registro excepcional confirmó que Bank no solo es rápido en las distancias tradicionales, sino que posee una versatilidad que muy pocos velocistas de élite pueden presumir. A este logro se sumó otro hito crucial, el nuevo récord nacional estadounidense en los 100 metros. Con esa marca, Bank se consolidó oficialmente como uno de los hombres más veloces del planeta. Pero la historia no termina ahí. Durante esta temporada también se convirtió en el quinto atleta más rápido de todos los tiempos en los 200 metros, entrando en una lista casi exclusiva que define a los titanes de la velocidad. Sus cronos han rozado cifras históricas, lo que lo ha convertido en un competidor temible en cualquier evento del calendario de la Diamond League. Otro de los momentos que dejó atónita a la comunidad atlética fue su actuación en el relevo 4x400 metros, donde registró un parcial de 43.4 segundos, el segundo más rápido jamás visto. Ese desempeño demostró no solo su poder en las distancias cortas, sino también su capacidad para sostener velocidades extremas durante trayectos más largos, una cualidad que lo vuelve excepcional. Su aporte en los relevos confirmó que su talento trasciende las pruebas individuales y lo coloca también entre los mejores corredores de equipo del mundo. Cada actuación de Bank en 2024 hectáreas ha reforzado la sensación de que estamos presenciando el ascenso de un atleta destinado a marcar una era. La presión sobre sus hombros es inmensa, especialmente considerando su juventud, pero él ha respondido con una madurez sorprendente. Incluso sus dos primeras carreras de 200 metros tras los Juegos Olímpicos, que fueron ligeramente más lentas de lo esperado, sirvieron para subrayar su capacidad de adaptación. Y cuando muchos se preguntaban si su rendimiento se estabilizaría, Bank respondió con un espectacular 9.87 en los 100 metros, una demostración de explosividad que lo reafirmó como una amenaza real para cualquiera que compita a su lado. Uno de los indicadores más claros de su potencial es su capacidad para romper repetidamente la barrera de los 19.74 segundos en los 200 metros. Esta cifra, extremadamente difícil de superar, se ha convertido en la frontera que separa a los velocistas sobresalientes de los verdaderos fenómenos. Bank ya la ha vencido varias veces esta temporada, colocándose en una posición privilegiada de cara a la final de Bruselas. Sin embargo, no estará solo. La prueba reunirá a rivales de gran nivel, entre ellos Courtney Lindsay, Kirilla King, Joseph Famballe y Ryan Francis. Lindsay, en particular, ha llamado la atención por su extraordinario rendimiento esta temporada y por haber derrotado a Bank en una de las competencias más esperadas del año. Ese duelo previo añadió un elemento de intriga que convierte esta final en un choque impredecible, donde cualquier error o pequeño detalle podría decidir al campeón. La presencia de tantos atletas de élite asegura un espectáculo memorable. Cada uno de ellos ha demostrado ser capaz de correr por debajo de los tiempos competitivos necesarios para aspirar al podio, por lo que la carrera de Bruselas se perfila como una de las más intensas, estratégicas y emocionantes del calendario. La atmósfera en Bruselas se cargó de tensión desde el momento en que los atletas fueron llamados a los bloques. Era evidente que no se trataba de una final más. Todos sabían que la carrera podía redefinir jerarquías dentro del sprint mundial. Tras un arranque limpio, Kenny Bank y Tobo fueron los primeros en destacar, proyectándose hacia adelante con una agresividad que marcó el tono de la prueba. Bank tomó el control desde los primeros metros, completando la curva con una ligera ventaja que supo administrar con inteligencia. Su paso por los primeros 100 metros, cronometrado en 10 y 23 segundos, mostró que había ejecutado exactamente el tipo de apertura que su estrategia exige, rápida, pero sin caer en el exceso que compromete el final. Tobo, conocido por su capacidad casi sobrenatural para cerrar la brecha en la segunda mitad de la carrera, se mantuvo muy cerca. Con 10 y 27 en el primer tramo,
estaba lo suficientemente cerca como para amenazar la posición de Bank en cualquier instante. Linay también se mantenía en la disputa, cruzando los 100 metros en 10 y 43 y aferrándose a las posibilidades de podio con una determinación férrea. La carrera estaba abierta, pero Bank parecía tener control absoluto de su ritmo. A medida que los atletas entraron en los últimos 80 metros, el escenario se volvió frenético. Muchos dieron por sentado que Tobbo iniciaría su clásica embestida final, esa aceleración que le ha permitido remontar carreras imposibles durante toda la temporada. Y, efectivamente, comenzó a acercarse con un empuje impresionante. Entre los 140 y los 150 metros su velocidad aumentó visiblemente, reduciendo la diferencia a un margen casi simbólico, una distancia tan pequeña que cualquier desajuste de Bank podría haber cambiado el resultado. Sin embargo, esta vez el estadounidense resistió. Su paso técnico fue impecable, postura firme, zancada controlada, sin el más mínimo indicio de desgaste prematuro. Cuando Tobbo intensificó su ataque, Bank respondió con la estabilidad mental que ha caracterizado sus mejores actuaciones. El crono final de 19.66 segundos no solo fue suficiente para asegurar la victoria, fue un golpe de autoridad. Una demostración de que, incluso bajo máxima presión, puede ejecutar una carrera limpia, sólida y, sobre todo, ganadora. La llegada fue tan ajustada que el análisis de los parciales se volvió imprescindible para comprender qué ocurrió realmente. Los datos revelaron que Tobbo recortó la diferencia de manera significativa entre el segundo y el tercer parcial, demostrando su enorme capacidad para acelerar cuando el resto comienza a desacelerar. Sin embargo, Bank mantuvo una consistencia milimétrica. Mientras Tobbo mejoraba su velocidad, Bank apenas perdió décimas, y esa estabilidad terminó siendo el elemento clave que le permitió sostener la ventaja hasta el final. El triunfo no solo fue impactante desde lo deportivo, sino también desde lo histórico. Con esta marca, Bank se convirtió en el segundo atleta, junto con Noah Lyles, capaz de correr por debajo de 19.75 segundos en 5 ocasiones dentro de una misma temporada. Ese nivel de consistencia es extremadamente raro en los 200 metros, una prueba donde el equilibrio entre velocidad pura y resistencia suele romperse a la mínima distracción técnica o emocional. La recompensa económica también reflejó la magnitud del logro, $30.000 por su victoria en la final. Pero más allá del premio, lo que realmente confirma la importancia de este triunfo es el contexto competitivo. Tobbo llegó a Bruselas considerado casi imbatible durante gran parte del año, con un historial de victorias que lo posicionaba como el rival más peligroso para cualquier aspirante al título. Linay, por su parte, había demostrado ser capaz de superar a Bank en ocasiones anteriores, añadiendo más incertidumbre a la final. Aún así, ninguno logró destronar al estadounidense. La carrera dejó claro que Bank posee una combinación de arranque explosivo, técnica depurada y fortaleza mental que pocos atletas tienen en la actualidad. Cada metro de la competencia puso a prueba su capacidad de sostener un plan contra rivales que exigían perfección absoluta para ser vencidos. El tercer lugar de Linay, con un tiempo de 19.80, también reflejó la calidad extraordinaria del campo presente en Bruselas. Era una carrera de élite en su máxima expresión, varios atletas corriendo por debajo de los 20 segundos, pequeños márgenes definiendo posiciones y cada curva ejecutada con la precisión de un reloj suizo. Y aún en ese contexto de excelencia colectiva, Bank se elevó por encima de todos. La final confirmó algo que muchos intuían desde hace meses. Bank no solo es un talento explosivo, sino un competidor preparado para grandes momentos. En pruebas tan delicadas como los 200 metros, donde un paso en falso puede desbaratar una carrera entera, su capacidad para ejecutar con frialdad es lo que lo diferencia del resto. Bruselas no fue solo una victoria, fue la confirmación de que Kenny Bank está listo para dominar el presente y posiblemente también el futuro inmediato del atletismo mundial. La victoria de Kenny Bank en Bruselas no fue simplemente el cierre de una temporada brillante, sino la confirmación definitiva de su evolución como atleta de élite. Lo que ocurrió en la final de la Diamond League dejó al descubierto varios elementos que explican por qué el joven estadounidense se ha convertido en uno de los velocistas más temidos del circuito. Más allá de los tiempos y los registros, lo que realmente emergió fue la manera en que Bank entendió la carrera, administró la presión y ejecutó su estrategia con una madurez sorprendente para alguien de solo 21 años. Una de las claves más evidentes del éxito de Bank fue su arranque explosivo. En los 200 metros, el primer tramo no solo es decisivo para establecer el ritmo, sino también para marcar territorio psicológico frente a los rivales.
Bank lo sabe mejor que nadie. En Bruselas salió de los bloques con una energía que desestabilizó los planes de quienes esperaban quebrarlo en la curva. Su aceleración inicial fue tan rápida como calculada, permitiéndole abrir un margen que, aunque pequeño, obligó a Tobbo y Linay a correr bajo una presión constante desde los primeros metros. Sin embargo, el auténtico mérito de Bank radicó en su capacidad para mantener ese ritmo sin perder eficiencia. Su postura estable, su mecánica impecable y su zancada amplia pero controlada fueron elementos visibles a lo largo de toda la carrera. Mientras otros velocistas tienden a tensarse cuando sienten el ataque de un rival, Bank se mantuvo sereno, con una fluidez que recordaba a los grandes maestros de la prueba. Esa serenidad técnica fue, quizá, su arma más poderosa en la final de Bruselas. La segunda mitad de la carrera ofreció el momento más crítico. Como era de esperarse, Tobbo lanzó su ataque tradicional, un cierre temible que ha dado la vuelta a innumerables carreras a lo largo de la temporada. Aceleró con fuerza, recortó metros y puso la presión exacta que podría desestabilizar a cualquier atleta joven. Pero en lugar de mostrar signos de agotamiento o nerviosismo, Bank respondió con una resistencia admirable. Su frecuencia de zancada se mantuvo estable, su ritmo no decayó y su postura no sufrió alteraciones. Fue un ejemplo perfecto de cómo la preparación física y mental se fusionan para producir una actuación de élite. Otro aspecto que distingue a Bank es su capacidad de aprendizaje. Las dos primeras carreras de 200 metros tras los Juegos Olímpicos habían sido más lentas, algo que podría haber generado dudas en cualquier otro atleta joven. Pero Bank utilizó esas experiencias como ajustes necesarios para llegar más fuerte a Bruselas. Corrigió su forma, refinó su entrada en curva, mejoró su transición tras los primeros 80 metros y trabajó en mantener la relajación en la parte final de la prueba. Gracias a esa capacidad de evolución continua, llegó a Bruselas en su versión más completa. Además, su desempeño en otras pruebas durante la temporada jugó un papel importante en su preparación global. Su récord mundial en los 300 metros demostró su capacidad para sostener velocidades altísimas en distancias más largas, un elemento vital para la resistencia requerida en los 200 metros. Su récord nacional en los 100 metros evidenció su potencia pura en el arranque. Y su extraordinario parcial de 43.4 en el relevo 4x400 reveló un nivel de versatilidad casi inusual para un velocista de su edad. Todo esto lo convirtió en un atleta completo, capaz de adaptarse a diferentes contextos de carrera. A nivel estratégico, la final de Bruselas fue una muestra perfecta del equilibrio entre velocidad, técnica y control emocional. Bank sabía que no podía permitir que Tobbo se acercara demasiado en los primeros 150 metros, y también sabía que debía evitar desgastarse antes del tramo final. Cada decisión, desde el ritmo del arranque hasta la distribución de energía en la recta, fue tomada con una precisión que rara vez se ve en atletas tan jóvenes. Por supuesto, no podemos olvidar la calidad de los rivales. Tobbo, con su imponente aceleración final, fue quizá el mayor desafío. Linay, que ya había derrotado a Bank en competencias anteriores, también representaba una amenaza real. Incluso atletas como Kyria King, Bai y Ryan Z estaban preparados para aprovechar cualquier error. La presencia de un campo tan competitivo elevó aún más el valor de la victoria de Bank. En un entorno donde cualquier milésima puede alterar el podio, su actuación fue impecable. Más allá de la victoria, esta carrera alteró el panorama del atletismo masculino. La consistencia de Bank en marcar tiempos por debajo de 19.75 en 5 ocasiones en una misma temporada lo sitúa en un grupo histórico que prácticamente no tiene precedente moderno. Esta regularidad en marcas tan exigentes revela algo más profundo que talento, una mentalidad competitiva que aspira a la excelencia cada vez que pisa la pista. Con la mirada puesta en los campeonatos mundiales y en las Olimpiadas de 2025, Bank se posiciona como uno de los grandes favoritos. Su temporada 2024 no solo le dio títulos, sino también una experiencia invaluable para afrontar las presiones que vienen. Si mantiene su tendencia actual, es probable que su nombre siga dominando titulares, estadísticas y debates sobre el futuro del sprint mundial. En definitiva, la final de Bruselas fue mucho más que una victoria para Kenny Bank. Fue un mensaje. Un recordatorio de que el atletismo está viviendo el surgimiento de una figura que combina juventud, inteligencia competitiva, potencia y una regularidad que solo los más grandes han mostrado. Y si algo dejó claro esta carrera, es que la era de Bank apenas comienza.